¿Alguna vez has visto a alguien darle más amor a un animal que a un ser humano? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero no tenía a Dios en su corazón. Un hombre que consentía a su perro como a un rey, mientras ignoraban a un niño huérfano que solo pedía una oportunidad para vivir. Pero lo que no sabía es que Dios ya había preparado una lección, una que no solo cambiaría su vida, sino que rompería su corazón para volverlo a reconstruir. Porque a veces, Dios no te habla con palabras, te habla con acciones que no puedes ignorar. Prepárate, porque esta historia no solo te hará llorar, te hará cuestionarte a quién estás dejando afuera, mientras amas a quien ya lo tiene todo. En un pequeño pueblo donde el viento parecía llevar susurros al cielo, vivía don Ernesto, un hombre de corazón endurecido por los años. Tenía todo, menos a Dios en su vida. Su casa era grande, pero su alma vacía. «Señor», decía el pueblo, «toca su corazón». Pero él no escuchaba. Solo Max, su perro, conocía su lado más humano, recibiendo el amor que otro ser necesitaba más. Max no solo era su mascota, era su refugio emocional. Dormía en una cama limpia, comía lo mejor y recibía caricias constantes. Don Ernesto hablaba con él como si Dios le hubiera enviado ese animal para llenar su soledad. «Gracias Dios por mi perro», decía a veces. Pero nunca miraba más allá. Nunca veía el dolor humano. Nunca veía al niño que pasaba afuera, con frío, hambre y una oración atorada en el pecho. Mateo era un niño huérfano que sobrevivía con fe. Cada mañana, antes de salir a vender dulces, levantaba sus ojos al cielo y decía: «Dios, no me abandones hoy». Su ropa estaba rota, sus zapatos gastados, pero su esperanza seguía viva. Pasaba frente a la casa de don Ernesto y veía a Max. «Señor, porque él sí tiene amor», susurraba, y aún así bendecía, porque su fe era más grande que su dolor. Un día, el cielo se cubrió de nubes y la lluvia cayó con fuerza. Mateo, empapado, corrió a refugiarse bajo el techo de aquella gran casa. Temblaba, pero oraba: «Dios, protégeme». Max se acercó de inmediato, moviendo la cola con ternura como si entendiera esa plegaria silenciosa. Sus ojos se encontraron. Mateo sonrió. «Gracias, Dios», dijo en voz baja. Por un momento sintió calor en medio del frío, pero la paz duró poco. Don Ernesto salió con enojo, como si el ruido del mundo lo molestara. «Aléjate de aquí», gritó. Mateo bajó la cabeza. «Perdón, señor». «Dios lo bendiga», respondió con humildad. Esa bendición, ignorada, quedó flotando en el aire. El niño se fue bajo la lluvia, mientras el cielo parecía llorar con él. «Señor, mira a este niño», susurraban los ángeles en silencio. Esa noche, algo cambió. Max comenzó a ladrar con desesperación, como si su alma gritara. Don Ernesto se inquietó. «¿Qué te pasa?», preguntó. Pero el perro no se calmaba. Miraba hacia la calle, hacia la oscuridad. Era como si Dios estuviera usando a ese animal para hablar. «Guíame», murmuró don Ernesto sin saber por qué. Y por primera vez en años salió sin saber que su vida cambiaría. Caminaron varias calles, guiados solo por la insistencia de Max. El viento soplaba fuerte. Don Ernesto sentía algo extraño en el pecho. «Dios, si esto es tuyo, muéstrame», dijo casi sin darse cuenta. El perro se detuvo en un callejón oscuro. Ahí, en el suelo frío, estaba Mateo, inmóvil, débil, como una oración a punto de apagarse. El silencio se volvió pesado como el juicio de Dios. Max corrió hacia el niño y comenzó a lamer su rostro. «Despierta», parecía decirle. Don Ernesto se acercó lentamente. Su corazón latía fuerte. «Dios», susurró. Tocó al niño. Estaba helado. Algo dentro de él se quebró. «¿Qué he hecho?», murmuró. En ese instante entendió. Había ignorado a quien más necesitaba amor, y Dios le estaba mostrando su error de la forma más dolorosa. Sin pensarlo más, lo cargó entre sus brazos. «Resiste, hijo. Dios está contigo», dijo con voz temblorosa.
Caminó rápido, como si el tiempo fuera enemigo. Cada paso era una oración, cada respiración, un arrepentimiento. Max lo seguía fiel. Esa noche no solo llevaba a un niño a su casa, llevaba una oportunidad de redención que Dios había puesto en su camino. Esa madrugada, mientras Mateo luchaba por vivir, don Ernesto no se separó de él. Dios, perdóname, no vi, no entendí. Repetía una y otra vez. Sus lágrimas caían como lluvia de arrepentimiento. Miraba al niño, luego a Max, y entendía todo. Me diste tanto, y yo no supe amar, dijo. Y por primera vez en su vida, oró con el corazón roto, pero lleno de verdad. El amanecer llegó lentamente, como una caricia de Dios sobre la casa de don Ernesto. Mateo seguía débil, pero respiraba. Don Ernesto, con los ojos cansados, susurraba: «Gracias, Dios. No lo dejes ir». Cada latido del niño era un milagro. Max no se movía de su lado, vigilando como un guardián fiel. En ese silencio sagrado, don Ernesto comenzó a entender que Dios no solo observa, también corrige. Cuando Mateo abrió los ojos, lo primero que vio fue un techo limpio y una manta caliente. «¿Estoy en el cielo?», preguntó débilmente. Don Ernesto sintió un nudo en la garganta. «No, hijo, estás a salvo. Dios te trajo aquí», respondió. Esas palabras, que nunca había dicho antes, salieron con sinceridad. Y en ese instante, su corazón comenzó a sanar junto con el del niño. Mateo, aún débil, juntó sus manos y oró: «Gracias, Dios, por no dejarme solo». Don Ernesto lo observaba en silencio. ¿Cómo un niño con tan poco podía tener tanta fe? Esa pregunta lo atravesó. «Enséñame a creer así», murmuró para sí mismo. Y por primera vez, no sintió vergüenza de hablar con Dios, sino necesidad. Una necesidad profunda que nacía desde su arrepentimiento. Los días pasaron y Mateo comenzó a recuperar fuerzas. Cada mañana oraba en voz baja y don Ernesto escuchaba desde la puerta: «Dios, bendice esta casa, bendice a quien me ayudó», decía el niño. Esas palabras eran como luz entrando en un lugar oscuro. Don Ernesto ya no era el mismo. Cada oración de Mateo era una semilla que Dios plantaba en su corazón endurecido. Una tarde, mientras compartían la mesa, Mateo dijo: «Señor, Dios siempre manda ángeles, aunque no los veamos». Don Ernesto bajó la mirada conmovido. Nunca nadie lo había visto así. Nunca nadie lo había llamado instrumento de Dios. «Yo no soy un ángel. Fui egoísta», respondió. Mateo sonrió. «Pero Dios cambia los corazones», dijo con una fe que no dudaba. Esa noche, don Ernesto se arrodilló por primera vez en años. «Dios, si aún me escuchas, quiero cambiar. Enséñame a amar como este niño», dijo entre lágrimas. Max se acercó y se recostó a su lado. El silencio se llenó de presencia. No había respuesta audible, pero su corazón sintió paz. Una paz que solo Dios puede dar cuando alguien decide rendirse de verdad. Mateo comenzó a reír más, a jugar con Max, a llenar la casa de vida. Don Ernesto lo observaba desde lejos, con una emoción nueva. «Gracias, Dios», repetía en silencio. Cada sonrisa del niño era una respuesta divina. Cada paso era un recordatorio de que el amor transforma. La casa, antes fría, ahora respiraba calor, fe y esperanza en cada rincón. Un día, Mateo encontró una vieja foto de don Ernesto cuando era joven. «¿Quién es?», preguntó. Don Ernesto suspiró. «Alguien que olvidó a Dios», respondió. Mateo tomó su mano. «Nunca es tarde», dijo. Esas palabras, simples pero llenas de fe, golpearon fuerte. Don Ernesto sintió que Dios hablaba a través de ese niño y decidió no volver a mirar atrás. El cambio era evidente. Don Ernesto comenzó a ayudar a otros, a dar comida, a escuchar. «Dios me dio otra oportunidad», decía. Mateo sonreía, orgulloso. Max, siempre presente, parecía saber que algo grande había ocurrido. Ya no era solo un perro. Había sido el puente de Dios para salvar no una, sino 2 vidas.
Y eso nadie podía negarlo. Una tarde, viendo a Mateo dormir tranquilo, don Ernesto susurró: «Dios, gracias por enviarlo a mi vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname por no verlo antes». En ese momento entendió que el verdadero milagro no fue salvar al niño, sino haber despertado su corazón. Porque cuando Dios toca el alma, todo cambia, y él, por fin, estaba aprendiendo a amar. El tiempo avanzaba y el vínculo entre Mateo y don Ernesto se hacía más fuerte cada día. Ya no era solo gratitud, era amor verdadero. Una tarde, Mateo miró al cielo y dijo: «Dios, gracias por darme un hogar». Don Ernesto escuchó esas palabras y sintió un peso en el pecho. No podía permitir que ese niño volviera a la soledad. «Señor, guíame. No quiero fallar otra vez», oró en silencio. Esa noche, don Ernesto no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro pensando. «Dios, ¿qué quieres de mí?», repetía. Recordó el callejón, la lluvia, el cuerpo débil de Mateo, y entendió. No era casualidad, era propósito, era una segunda oportunidad. «No fue suerte, fuiste tú, Dios», dijo con firmeza. Y en ese instante, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, preparó el desayuno con nerviosismo. Mateo se sentó, sonriendo como siempre. Don Ernesto lo miró con ternura. «Mateo, ¿te gustaría quedarte aquí para siempre?», preguntó con voz temblorosa. El silencio llenó el lugar. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?», susurró. «Si Dios lo permite, sí, hijo», respondió don Ernesto ya sin miedo. Mateo rompió en llanto, pero no de tristeza, sino de alegría. «Gracias, Dios, gracias, Dios», repetía una y otra vez. Se lanzó a abrazar a don Ernesto con fuerza. Ese abrazo fue más que un gesto. Fue sanidad. Fue respuesta a tantas noches de oración. Max ladraba feliz, saltando alrededor. Era un momento sagrado. Un instante donde el cielo parecía tocar la tierra. Los trámites comenzaron, pero para don Ernesto no eran solo papeles, eran promesas. «Dios, ayúdame a hacerlo bien», decía en cada paso. Mateo, mientras tanto, no dejaba de orar. «Señor, que esto sea real». La fe del niño era firme, inquebrantable, y cada puerta que se abría era una confirmación. Todo fluía como si Dios mismo estuviera guiando cada detalle. Un día, al salir de una oficina, Mateo tomó la mano de don Ernesto y dijo: «Yo oré mucho por esto». Don Ernesto se detuvo. «Y yo oré para cambiar», respondió. Ambos se miraron. No eran familia por sangre, eran familia por propósito. Dios los había unido en el momento perfecto. Y ninguno de los dos volvería a ser el mismo después de eso. La casa cambió completamente. Ya no era silenciosa ni fría. Había risas, oraciones, pasos pequeños corriendo por los pasillos. Don Ernesto comenzó a leer la Biblia con Mateo. «Dios es amor», leía en voz alta, y cada palabra tenía sentido ahora, porque lo estaba viviendo, porque por fin entendía lo que antes ignoraba. Amar al prójimo no es opción, es llamado. Una tarde, Mateo dijo: «Señor Ernesto, ¿puedo llamarlo papá?». El tiempo se detuvo. Don Ernesto sintió que el corazón le latía con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Claro que sí, hijo», respondió. Esa palabra, papá, fue el regalo más grande que había recibido. «Gracias, Dios», susurró, porque entendió que el amor verdadero siempre viene de Él. El día de la adopción llegó. Mateo vestía sencillo, pero con una sonrisa inmensa. Don Ernesto estaba nervioso, pero lleno de fe. «Dios, este es tu plan», repetía. Cuando todo se confirmó, Mateo abrazó fuerte a su nuevo padre. «Ya no estoy solo», dijo entre lágrimas. Y don Ernesto respondió: «Nunca más, hijo. Dios nos unió para siempre». Esa noche, en casa, los tres estaban juntos: Mateo,
Don Ernesto y Max oraron tomados de la mano. «Gracias, Dios, por esta familia», dijo Mateo. Don Ernesto lloró en silencio. Recordó quién era antes y quién era ahora. Todo gracias a un acto de amor que Dios permitió. Y en su corazón supo algo. Cuando Dios entra en tu vida, todo cambia para siempre. Los años pasaron, y la casa que antes estaba vacía ahora estaba llena de vida, risas y oraciones. Mateo creció bajo el cuidado de don Ernesto, quien cada día agradecía a Dios por haberlo transformado. «Señor, gracias por no rendirte conmigo», repetía. Max, ya mayor, caminaba lento, pero siempre cerca de ellos. Era testigo del milagro que Dios había hecho en ese hogar. Mateo se convirtió en un joven noble, lleno de fe. Ayudaba a otros niños, compartía comida y siempre decía, «Dios nunca te abandona». Don Ernesto lo miraba con orgullo. A veces, en silencio, lloraba, porque sabía que ese niño que una vez ignoró, ahora era su mayor bendición. «Gracias, Dios, por darme un hijo cuando no lo merecía», susurraba con humildad. Pero un día, la salud de Max comenzó a empeorar. Ya no corría, ya no ladraba con fuerza. Mateo lo abrazaba y oraba, «Dios, cuídalo». Don Ernesto lo observaba con el corazón encogido. Sabía que el tiempo se acortaba. Max, el instrumento de Dios, estaba por partir. Y aunque dolía, entendían que su misión había sido cumplida con amor perfecto. Una noche tranquila, Max se acostó junto a ellos, como siempre. Mateo puso su mano sobre él y dijo, «Gracias, Dios, por su vida». Don Ernesto acarició su cabeza con ternura. «Nos enseñaste a amar», susurró. En ese momento, en paz, Max cerró sus ojos para siempre, sin dolor, sin miedo, como si Dios mismo lo llamara a descansar. El silencio llenó la casa. Mateo lloró profundamente. Don Ernesto también. Pero entre lágrimas, oraron. «Dios, gracias por habernos enviado a Max», dijo Mateo. Y don Ernesto añadió, «Gracias por usarlo para salvarnos». Porque entendieron algo eterno. No era solo un perro. Fue un mensajero de amor, un puente de Dios entre dos almas perdidas. Días después, plantaron un árbol en su honor. «Para que nunca olvidemos», dijo Mateo. Cada vez que el viento soplaba entre las hojas, parecía susurrar paz. Don Ernesto levantaba la mirada y decía, «Dios, sé que todo tiene propósito». Y aunque el dolor seguía, también había gratitud, porque el amor verdadero nunca se pierde. Se transforma. Una tarde, Mateo, ya adulto, habló con don Ernesto. «Papá, yo oré por una familia, y Dios me dio la mejor». Don Ernesto no pudo contener las lágrimas. «Y yo pedí cambiar, y Dios me dio un hijo», respondió. Se abrazaron fuerte. Ese abrazo contenía historia, redención y gracia. Era la prueba viva de que Dios responde. Aunque no sea como esperamos, Mateo decidió dedicar su vida a ayudar a otros niños como él. «Si Dios me levantó, yo también ayudaré», decía. Don Ernesto lo apoyó en todo. Juntos comenzaron a cambiar vidas. Cada niño que ayudaban era una semilla de amor. «Dios multiplica lo que das», repetían. Y así, el milagro que comenzó con uno se convirtió en muchos. Cada noche, antes de dormir, don Ernesto miraba al cielo. «Gracias, Dios, por todo», decía. Ya no era el hombre frío de antes, era un hombre nuevo, lleno de fe. Y en su corazón sabía algo. Dios nunca lo abandonó. Solo esperaba el momento correcto para tocar su alma. Y ese momento llegó, a través de un niño y un perro. Y así termina esta historia. Pero deja una verdad eterna. A veces ignoramos a quienes más necesitan amor, pero Dios siempre encuentra la forma de abrir nuestros ojos. Don Ernesto solía decir con lágrimas, «Max no solo fue mi perro, fue la voz de Dios que me enseñó a amar a un hijo». Y desde entonces, su vida fue una oración constante de gratitud. Y al final,
No fue el dinero, ni la casa, ni las comodidades lo que cambió a don Ernesto. Fue un niño y un perro, enviados por Dios en el momento perfecto. Porque Dios no se equivoca, Dios no llega tarde, y Dios nunca ignora una oración sincera. Don Ernesto salvó a Mateo. Pero en realidad, Mateo y Max salvaron su alma. Y si esta historia te dejó algo, que sea esto: nunca niegues amor a quien más lo necesita. Porque podrías estar rechazando el milagro que Dios envió a tu vida. Hoy, antes de dormir, mira al cielo y pregúntate: ¿a quién estoy ignorando? ¿Qué Dios quiere que ame?